días, profesor y compañeros. Saludos cordiales a todos. Mi nombre es Dayanis Encarnación y hoy nuestro grupo presentará el diseño, modelado matemático y validación experimental de un amplificador híbrido multietapa de alta fidelidad. Utilizando tecnologías de transistores JFET y BJT, el objetivo principal es diseñar un sistema capaz de cumplir dos especificaciones críticas. Primero, garantizar una impedancia de entrada para evitar el efecto de carga de la fuente de señal. Y el segundo, lograr una ganancia de voltaje total. Esquema de la etapa JFET con sus ecuaciones de polarización. Para la etapa de entrada, seleccionamos un JFET de canal N, modelo 2N5485, en configuración de autopolarización. Esta topología es ideal para el acondicionamiento de señal, gracias a su altísima impedancia de entrada determinada, principalmente por nuestra resistencia de compuerta, cumpliendo así inmediatamente con el primer requisito del diseño. En el análisis de corriente continua DC, fijamos el punto Q en su región de saturación, con una resistencia de surtidor y una resistencia de drenador. El transistor establece un voltaje de surtidor. Esto define una corriente de drenador en reposo y un voltaje con puerta surtidor. Al ser mayor que el voltaje de apagado del dispositivo, garantizamos que el JFET opere de manera segura como fuente de corriente constante en su región activa. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Katia para explicar la segunda etapa del sistema. Muchas gracias. Mi nombre es Katia. Para la etapa intermedia y de salida, diseñamos un amplificador en emisor común utilizando el transistor BJT 2N2222, polarizado mediante un divisor de tensión dinámico con una resistencia 1 de 82 kiloohmios y una resistencia 2 de 15 kiloohmios. En corriente continua, calculamos el voltaje de base de Thevenin, obteniendo un voltaje de Thevenin aproximado de 2.32 voltios y una resistencia de Thevenin aproximada de 12.68 kiloohmios, con una resistencia total de emisor formada por una resistencia de emisor 1 de 100 ohmios más una resistencia de emisor 2 de 750 ohmios. Establecemos una corriente de colector en reposo aproximada de 1.94 mA y un voltaje colector emisor en reposo aproximado de 7.14 voltios. Dado que el voltaje colector emisor en reposo es mayor que 0.3 voltios, aseguramos analíticamente que la etapa opera con máxima excursión simétrica en su región activa. En el análisis de pequeña señal, la resistencia dinámica de emisor es aproximadamente 13.4 ohmios, lo que define una impedancia de entrada para esta segunda etapa de aproximadamente 7.26 kiloohmios. Al acoplar la resistencia de carga final de salida de 10 kiloohmios mediante el capacitor de desacoplo 1, la resistencia de carga efectiva que ve en corriente alterna el colector de transistor BJT se reduce por el efecto del paralelo a aproximadamente 2.48 kiloohmios. Esto ajusta nuestra ganancia teórica de la segunda etapa a aproximadamente menos 21.87, proyectando teóricamente una ganancia total de carga aproximada de 162.77. Aquí es donde demostramos de forma rigurosa el efecto de carga. La primera etapa, JFET, no ve como carga únicamente la resistencia de drenador, sino el paralelo de esta con la impedancia de entrada de la segunda etapa. Por ende, la impedancia de carga efectiva en corriente alterna de la etapa 1 es el paralelo entre la resistencia de drenador y la impedancia de entrada de la segunda etapa.
obteniendo un valor aproximado de 3.16 kiloohmios. Esto define teóricamente una ganancia de la etapa JFET de aproximadamente 7.9 y una ganancia de la etapa BJT de aproximadamente menos 29.1, proyectando matemáticamente una ganancia global del sistema igual al producto de la ganancia de la etapa 1 por la ganancia de la etapa 2, con un valor aproximado de 229. A continuación, daremos paso a la validación en tiempo real en el entorno de simulación. Muchas gracias, mi nombre es Ángel Díaz y procederé a demostrar el funcionamiento del amplificador en el simulador virtual Multisim. Como se observa en la pantalla, tenemos nuestro circuito con un ruteo limpio y lineal de izquierda a derecha, como podemos observar. La configuración del generador de funciones para inyectar una señal senoidal de 1 kHz en frecuencia y una amplitud de 20 mV pico, lo que se traduce en una señal de entrada de 40 mV pico a pico. Como se puede verificar en las ondas de voltaje DC, los parámetros de reposo medidos coinciden de forma sumamente precisa con el diseño teórico, que ya nos había mencionado nuestra compañera Katia anteriormente. La compuerta de JFET registra 0 voltios DC, el surtidor que se ubica nos da un voltaje de 1.08 y el drenador de 5.21 voltios. En el BJT, el voltaje de colector es de 9.52 voltios. Al abrir nuestro osciloscopio virtual, configuramos el canal A de entrada de 20 milivoltios y el canal B de salida de 2 voltios. Las dos ondas senoidales se visualizan de manera impecable, como podemos observar, totalmente estable y sin distorsión por recortes o saturación. El canal A registra una señal de entrada de 19.33 milivoltios instantáneos y el canal B de salida nos entrega un voltaje de 1.866 voltajes. Y si calculamos la ganancia de voltaje experimental obtenida por el simulador, tenemos que A, que es la simulación, es igual a 1.866 voltios sobre los 19.33 milivoltios que nos daban. Eso nos da aproximadamente 96.5. Y como podemos ver en lo que nos dejó el profesor del problema, dice que tiene que ser mayor o igual a 50, lo cual el 96 como resultado es lo que buscábamos. Ya con esto procedemos a pasar con nuestra compañera María, que les explicará un poco sobre el análisis crítico y la conclusión de este. Muchas gracias, mi nombre es María de León y concluiré nuestra sustentación con el análisis crítico de los resultados y las conclusiones técnicas. Al contrastar la teoría con la simulación real de nuestros osciloscopios, registramos una ganancia simulada de 72.17 frente a la teórica cargada de 172.77. Esta diferencia de amplitud se debe a que los modelos SPICE de Multisim consideran parámetros internos de los transistores que reducen la ganancia ideal. Sin embargo, al incorporar la carga de 10 kiloohmios, demostramos que el sistema es altamente estable ante efectos de carga externos, superando con creces la especificación mínima de diseño de lograr una ganancia de voltaje mayor o igual a 50. Un punto de diseño crítico que robustece nuestro circuito es la división de la resistencia emisor en R sub E1 y R sub E2. En corriente continua, la suma de ambas proporciona un fuerte factor de estabilidad térmica, impidiendo que el punto Q se desplace debido a variaciones térmicas. En corriente alterna, el capacitor de desacoplamiento C sub 2.1 nos permite puntear a R sub E2, liberando la ganancia necesaria, mientras que la pequeña fracción de R sub E1 que queda sin desacoplar ofrece una retroalimentación negativa local. Esta retroalimentación reduce las ganancias máxima ideal, pero a cambio estabiliza de manera drástica la respuesta en frecuencia y reduce la distorsión armónica total. En conclusión, el diseño propuesto cumple rigurosamente con todas las especificaciones de diseño dadas por la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación de la Universidad de Panamá.
La etapa JFET acondiciona perfectamente la señal sin cargar la fuente y la etapa BJT provee una ganancia superior a la requerida. Esperamos que esta defensa haya sido de total de su agrado y quedamos atentos a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias.